Nuestro encuentro con la palabra de Dios contenida en la Escritura para esta ocasión lo tenemos en el Evangelio según Marcos. Continuamos en el Evangelio según Marcos, allí el capítulo 12, a partir del verso 38 hasta el verso 44, en la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. Recibimos pues la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. En su enseñanza también les decía: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan de los bienes de las viudas y luego fingen con hacer largas oraciones, pero peor será su condenación. Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas y miraba cómo la gente echaba monedas en el arca. Muchos ricos echaban mucho, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Palabra de Dios. Leer más allá de pequeñas fracciones o pequeños pedacitos o porciones de los escritos bíblicos nos ayuda a profundizar en enseñanzas que solo podemos descubrir considerando porciones más amplias. Si observamos la línea narrativa del Evangelio según Marcos, que nos ha estado guiando y acompañando a lo largo de todo este año, notaremos en esa línea narrativa que Jesús ha venido desde lejos y se ha ubicado en Jerusalén. Y una vez en Jerusalén, señala el escritor bíblico que Jesús tuvo confrontaciones con diversos líderes del pueblo judío. Primero, cuenta que se encontró con quienes se habían instalado en el templo para lucrarse con la fe y la devoción de la gente sencilla. Y de forma contundente echó fuera a quienes habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Segundo, Jesús se cruzó con los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos que cuestionaron su autoridad y se ofendieron con sus enseñanzas, aumentando así su envidia y su deseo de arrestarlo para sacarlo del medio. Tercero,
vinieron algunos fariseos y herodianos a entrampar a Jesús con la cuestión de los tributos, buscando ponerlo en una situación difícil ante las autoridades imperiales romanas. Cuarto, vinieron entonces los saduceos, interrogándolo sobre el tema de la resurrección, que era un tema bastante conflictivo entre los grupos religiosos de aquella época. Y finalmente se acercó un escriba para indagar su sentir sobre el mandamiento más importante. Y todo eso ocurre entre el capítulo 11 y el capítulo 12, donde estamos. Hay algo que todos estos encuentros y choques tienen en común. Y es que son situaciones que ocurrieron en las inmediaciones del templo de Jerusalén, con personas íntimamente relacionadas al mundo y a la vida religiosa. ¿Y no nos parece eso curioso? Esos encuentros que de una forma u otra planteaban una situación conflictiva para Jesús, no fueron originados por criminales, ni por personas extranjeras, ni por las personas marginadas de su tiempo. No fueron originados por las personas que la sociedad miraba mal, miraba por encima del hombro y les despreciaba. No fueron originados por aquellos a quienes su sociedad llamaba los pecadores. Todas estas fueron situaciones provocadas por gente de su misma tradición cultural y de su misma tradición religiosa. Eran individuos que se entendían a sí mismos como hijos del Dios Altísimo, y todas fueron controversias que ocurrieron en el contexto del templo de Jerusalén. No hay que ser un analista bíblico para entender la gran lección. Estar en el templo y pertenecer a algún grupo religioso no garantiza una buena relación con Dios o una buena relación con el prójimo. Como dice una vieja expresión pueblerina, una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es que la iglesia esté en ti. Y Jesús señaló claramente esa situación y en su enseñanza tomó como ejemplo, y debo decir ejemplo negativo, a uno de los sectores religiosos más prominentes de su tiempo, los escribas. Y sobre ellos dijo: cuídense de los escribas, porque les gusta pasearse con ropas largas y les encanta que los saluden en las plazas y sentarse en las primeras sillas de las sinagogas y ocupar los mejores asientos en las cenas. Además, se apoderan
de los bienes de las viudas y luego fingen hacer largas oraciones. ¿Habrá conocido usted gente así? ¿Habremos conocido gente así? Claro que sí. Están en nuestro tiempo también. Son quienes aparentan ser creyentes muy devotos, pero su corazón no ha sido transformado, ni les interesa que sea transformado. Llenan cada semana los asientos en los templos, pero su comportamiento en la casa deja mucho que desear. Cantan himnos y canciones a Dios, pero sus vidas son un culto a la vanidad, la ambición y el egoísmo. Llaman a Jesús Rey de Reyes y Señor de señores, pero cuando el Señor habla, se hacen de oídos sordos y no le obedecen. Y terminan siendo como algunos automóviles, que son todo carrocería y pintura bonita, pero su motor interior carece de sustancia. Son como la casa construida en la arena, que por encima puede parecer fuerte, pero al no tener fundamento se derrumba ante el primer azote. En el pasado, estas personas fueron fuertemente señaladas por Jesús y en el presente siguen sin agradarle. Y en medio de todo esto cabe entonces ponderar varias preguntas. ¿Cómo se puede agradar a Dios? ¿Cómo es que la vida puede alcanzar la plenitud? ¿Cómo nuestra existencia puede hallar el sentido y la dirección correcta? Volvamos al templo de Jerusalén. Allí en aquel templo encontramos la respuesta que nos da la narración. En el pasaje que hoy leemos, el mismo templo donde tantos inconvenientes Jesús había enfrentado de parte de la gente religiosa, ese mismo templo se convierte en el escenario que muestra el ejemplo que toda y todo creyente debe seguir, una meta a la cual todos debiésemos aspirar. Y esta vez, según la narración, Jesús se encuentra sentado, observando cómo la gente se acerca para depositar su ofrenda en el cofre designado. Y allí vemos que se presentan muchos ricos que depositan mucho dinero, pero ellos no son el ejemplo. El ejemplo es una de las víctimas de los religiosos escribas, una viuda pobre. Esta narración provee una gran oportunidad para enseñar sobre la práctica de ofrendar, pero no se asusten, no voy a ofrecer aquí una disertación sobre el dinero, solamente recordaré que si nuestra ofrenda es un reflejo de nuestro compromiso y agradecimiento a Dios, tal vez
algunas o algunos de nosotros debamos considerar si es verdad que amamos la obra del Señor. Y ahí lo dejo. No obstante, la ofrenda de aquella viuda es algo que va más allá del dinero. Jesús señaló que ella ofreció todo lo que tenía. Ojo con esa palabra, todo. Y hoy vuelve a resonar entonces una expresión fundamental en la enseñanza de Jesús y que la encontramos precisamente algunos versos antes en ese mismo capítulo, cuando dice: amarás al Señor, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La viuda pobre estaba dedicando al Señor no una parte, sino el todo. Y las implicaciones de esto son muy profundas. La viuda estaba poniendo en manos de Dios su propia existencia. Su acción muestra la confianza de poner en manos divinas su propia supervivencia. Cualquiera diría que aquella pobre mujer se estaba jugando la vida, pero ella sabía que estaba en buenas manos y ella confiaba en la providencia divina. Y con esto, la viuda pobre resultó ser más rica que los ricos y más religiosa que los religiosos, porque no es bienaventurada la persona que aparenta devoción, sino la persona que pone su todo en las manos de Dios. Y hoy, entonces, la Escritura Sagrada se pone ante nosotras y nosotros como un espejo para preguntarnos: ¿en manos de quién estamos poniendo nuestras vidas? Esa es la pregunta. ¿En manos de quién hemos puesto nuestra vida? Hay quienes ponen su vida en las manos de la fama, en las manos del prestigio, en las manos de las posesiones y el dinero. Es curioso y es muy triste que al considerar las biografías de importantes artistas y personalidades de gran fama y poder y renombre, descubrimos que toda la fortuna y toda la fama que han tenido no les ha garantizado la felicidad ni la satisfacción interior. Hay quienes ponen su vida en manos de la política. Como me dijo una vez un hermano, no era de aquí, esas cosas aquí no pasan. Y aquel hermano me decía: yo soy del partido tal, y nací del partido tal, y daría mi vida por el partido tal. Pero la política es frágil. La política es frágil y se desvanece con el vaivén de las elecciones. Y hay quienes ponen su vida en manos de sus prácticas religiosas externas.
van a los templos, participan de los cultos, les importa mucho y se cuida mucho de las apariencias. Pero eso, a fin de cuentas, mis amores, eso tampoco puede garantizarles nada. Como mucho, algunos terminan siendo sepulcros blanqueados, como Jesús les llamó. Pero la viuda pobre sabía poner su vida en manos de Dios y estaba segura de que Dios no la iba a desamparar. El documento bíblico, cuando seguimos leyendo ese evangelio y los demás, nunca más nos da información alguna sobre aquella mujer. No la volvemos a encontrar en ninguna de sus narraciones, pero ciertamente podemos afirmar que aquella mujer cautivó el corazón del Señor, tanto así que después de tantos siglos sigue siendo modelo de auténtica entrega, y su ejemplo nos vuelve a interpelar. ¿Nos atreveremos hoy? ¿Nos atreveremos hoy, nosotras y nosotros, a poner la vida en las manos de Dios? Soli Deo Gloria.